pictures of my dreams, raise up and dance with me. Now and forever, I'm El nazismo. El nazismo es una ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, con la llegada al poder del Partido Nacionalista Obrero Alemán de Adolf Hitler. El nazismo surgió en Alemania en las épocas de 1933 a 1945. Bandera actual. La esvástica tiene una larga historia. Se usaba al menos 5000 años antes de que Adolf Hitler diseñara la bandera nazi. La palabra esvástica proviene del sánscrito svastika, que significa buena fortuna o bienestar. El motivo, una cruz en forma de gancho. Aparentemente se utilizó por primera vez en la Eurasia del Neolítico, quizás para representar el desplazamiento del sol en el cielo. A principios del siglo XX la esvástica se usaba mucho en Europa. Tenía numerosos significados. El más común era un símbolo de buena suerte y augurios. Sin embargo, el trabajo de Schlichterman pronto lo continuaron movimientos Volkisch, para quienes la esvástica era un símbolo de identidad aria y orgullo nacionalista alemán. La esvástica se convertiría en el icono más reconocible de la propaganda nazi y aparecería en la bandera a la que Hitler hace referencia en Mein Kampf, así como también en pósteres para las elecciones, bandas para el brazo, medallones y distintivos para organizaciones militares y de otra naturaleza. La esvástica fue un símbolo poderoso usado para provocar orgullo entre los arios, pero también causó terror a los judíos y otros grupos considerados enemigos de la Alemania nazi. Líderes del regimiento nazi. Hermann Göring, 1893-1946. El mariscal, héroe de guerra, recuperó su honor y dignidad bajo la administración del partido nazi, estableciendo la policía política secreta del Gestapo y los campos de concentración, además de estar al frente de la reconstrucción de la Armada Aérea. En segundo lugar tenemos a Rudolf Hess, 1894-1987. Fue la persona más cercana al Führer durante los inicios de su ideología, en los años 20. Fue una de las personas que le vio realizar sus imponentes discursos en las cervecerías de Múnich y se convirtió en su confidente. Rudolf Hess participó en el intento fallido de golpe de estado del Putsch de 1923. Mientras ambos estaban en prisión, transcribió y editó el dictado de Adolf Hitler Mein Kampf, Mi lucha, y desempeñó las funciones de secretario privado de Hitler en la década de 1920, y como diputado, líder del partido y ministro sin cartera, desde 1933. En tercer lugar tenemos a Joseph Goebbels, 1897-1945, ministro de propaganda del régimen nazi. Fue un escritor frustrado, profundamente antisemita, que había realizado sus pretensiones bajo la administración de Adolf Hitler como su mano derecha, controlando la totalidad de los medios de comunicación y manejando la industria de la propaganda de manera magistral, adaptándose al lenguaje del siglo XX. Goebbels ejerció un papel clave en el ejército de contaminación de las mentes de los ciudadanos alemanes contra los judíos. Y en cuarto lugar tenemos a Adolf Hitler, 1889-1945. Líder del partido nazi, su carismática y fanática figura fue trayendo la atención de más seguidores durante los años 20, que le acompañaron en su demente lucha de lograr una nación germana con fuerza de sangre, en un contexto de crisis económica y humillación tras la Gran Guerra. Hablando de la Primera Guerra Mundial, claro. Logotipo del régimen nazi. Para muchos occidentales, la esvástica se asocia primordialmente con el nazismo en particular.
Los nazis adoptaron la esvástica en 1920, pero ya estaba en pleno uso como símbolo entre los movimientos nacionalistas alemanes Volkich. Los teóricos nazis asociaron el uso de la esvástica con sus tesis que afirmaban la ascendencia cultural del pueblo alemán, de la llamada raza aria. Los nazis creían que los primeros arios de la India, de cuyas tradiciones védicas surge la esvástica, fueron el prototipo de invasores de la raza blanca, cooptando así el símbolo como un emblema de superioridad blanca. Los nazis utilizaron la esvástica negra o Hakenkreuz dentro de un círculo blanco, sobre fondo rojo, siendo el negro, el blanco y el rojo los colores de la antigua bandera del Imperio Alemán. Los nazis también usaron la esvástica de prostiva, de tales círculos y fondo. Adolf Hitler escribió también en su libro que el diseño final le fue sugerido por un gran número de correligionarios nazis. Ideología del régimen. El racismo fue una parte esencial de la ideología nazi. Proponía que los seres estamos divididos en razas, estando en la cúspide como una raza superior, la raza aria, de la cual los alemanes eran sus principales representantes. Asimismo, habían razas inferiores como los esclavos y negros, y grupos que se encontraban en las escalas inferiores de categorías raciales como los judíos. El nazismo identifica a los judíos como su enemigo racial, entre comillas, la antítesis de la raza aria. La presencia de los judíos en Alemania significaba una amenaza a la pureza racial, por lo que buscaban eliminar a los judíos del país. Esta forma de entender el mundo fue inculcada a los alemanes a través de las escuelas cuando el nazismo llegó al poder, en 1933. El Estado comienza a adoctrinar a la juventud en las teorías racistas por medio de una educación racial. Influencia para el nazismo. El intenso deseo público de contar con líderes carismáticos ofrece un terreno fértil para el uso de la propaganda, a través de una imagen pública cuidadosamente orquestada del líder del partido nazi, Adolf Hitler, durante el periodo políticamente inestable de Weimar. Los nazis explotaron este anhelo para considerar su poder y fomentar la unidad social y nacional. La propaganda nazi facilitó el rápido ascenso del partido nazi hasta alcanzar una posición de prominencia política y, a fin de cuentas, hasta que los líderes nazis obtuvieron el control de la nación. En particular, los materiales de campaña para las elecciones de la década de 1920 y los primeros años de 1930, así como los convincentes materiales visuales y las presentaciones del público atentamente controladas, se unieron para crear un culto al Führer, alrededor de, obviamente, Adolf Hitler. Su fama solo creció a través de los discursos que pronunciaba en las grandes concentraciones, los desfiles y la radio. En esta figura pública, los propagandistas nazis mostraron a Hitler como un soldado listo para el combate, como una figura paterna y como un líder mesiánico elegido para rescatar a Alemania. Características del nazismo. Ahora procederemos a decirles 3 de las características del nazismo. Manipuló los medios de comunicación y la educación para obtener el apoyo popular. Las propagandas en cine, radio, diarios y televisión para jugar un rol fundamental en la estrategia del nazismo para difundir su ideología. La finalidad de este control era mantener aglutinado al pueblo alemán en torno a ciertos objetivos, como vengar la derrota de la Primera Guerra Mundial, abolir el Tratado de Versalles, hacer de Alemania la primera potencia mundial y mantener la pureza de la raza aria. Implementó políticas imperialistas y expansionistas que promovieron la conquista de territorios en busca de un espacio vital que asegura la provisión de combustibles y materias primas a la Alemania de entreguerras. Y por último, rechazó el sistema democrático, proclamó al partido nazi como el único de Alemania y persiguió y reprimió a los opositores. Por ello, no hubieron más presidentes ni hubieron candidatos a suplir a Hitler. Acontecimientos importantes del régimen nazi. Vamos a poner 4 acontecimientos importantes que para nosotros son los más importantes que hubieron hablando del nazismo. El primero fue el 12 de marzo de 1938, que fue en Anschluss. Lo que pasó fue que la Alemania nazi y Austria se convirtieron en una sola nación. Después tenemos la Segunda Guerra Mundial,
de 1939 a 1945, que prácticamente fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a esta guerra. Después tenemos el 30 de abril de 1945, la muerte de Hitler. A las 21 horas del 1 de mayo de 1945 se daría a conocer por medio de la radio que Hitler había muerto, con música solemne de Richard Wagner. Después tenemos el 8 de mayo de 1945, la rendición incondicional del nazismo. Y esto hizo que la Segunda Guerra Mundial acabara. Alianzas del régimen nazi. El régimen nazi tuvo en general dos alianzas, que fue la Triple Alianza y las potencias del eje. Las potencias del eje eran el Reino de Italia, Alemania nazi y el Imperio de Japón. La Triple Alianza se conformó por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estas dos fueron claves para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acabó cuando las potencias del eje se rindieron. Escuchen cantar a los espíritus. Son libres de este reino. Yo quiero ser yo. El que hizo todo el trabajo pesado. Quise decir, adelante. Este es yo, este es yo. Yo fui el más amable. Y ni siquiera lo recordarás. Gracias por escuchar, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y gracias.